Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, bienvenidos a este sector. Hace unas poquitas horas, el embajador del Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, dio una justificación del respaldo del gobierno del Frente Amplio del Uruguay a la dictadura de Maduro. El canciller uruguayo dijo: Maduro es legítimo porque obtuvo el 31% de los votos del padrón electoral. Y considera que es legítimo porque lo compara con los resultados electorales obtenidos por Trump en Estados Unidos, Pedro Sánchez en España y Emmanuel Macron en Francia. Y dijo que estos últimos obtuvieron un resultado inclusive menor que Maduro. Y por lo tanto, Maduro es legítimo. Da ganas de morirse con esa argumentación. Es que hay elecciones y elecciones, cosa que el canciller uruguayo pues parece desconocer. ¿Cómo comparar a Maduro con Macron? Entre una elección y otra, pues la diferencia está en las circunstancias en las que se desarrolla una elección. Esas circunstancias puede ser la manipulación, el fraude, la parcialización del Tribunal Electoral y por el otro lado, pues unas circunstancias de absoluta libertad, garantías democráticas y un tribunal completamente imparcial frente a los candidatos que disputan el poder. O son elecciones libres y democráticas con un tribunal imparcial que va a hacer respetar la voluntad popular que se va a expresar en las urnas, o son elecciones manipuladas y fraudulentas que tienen por objetivo mantener en el poder a cualquiera de los autócratas o dictadores que existen en el planeta. Bueno, bajo el criterio del embajador Nin Noboa, pues el dictador Alfredo Stroessner en el Paraguay, y al igual que Stroessner, muchos otros dictadores en el planeta, serían también muy legítimos, sumamente legítimos. Porque bajo el régimen de Stroessner, que duró 35 años, el de Maduro va en los 20, el régimen de Maduro, bueno, se realizaron muchísimas elecciones. Tal vez usted no sabía que bajo las dictaduras siempre se realizan elecciones. Es que todo dictador necesita un envoltorio democrático, porque a ningún dictador le gusta que lo llamen dictador. Y entonces realiza elecciones. Esto es propio de las dictaduras. Y Stroessner llegó al poder en el Paraguay en 1954, fruto de un golpe de Estado que él encabezó. Pero inmediatamente llamó a elecciones ya bajo controladas. Era el único candidato y fue ganador, obviamente. El 62 aflojó un poquito y permitió un pluralismo controlado, que es lo que existió en mayo del año pasado, cuando Maduro convocó a elecciones para reelegirse, obviamente, y permitió que unos cuantos pudiesen ser sus contrincantes, garantizando que esos cuantos van a perder las elecciones. Ese es el pluralismo controlado. Los verdaderos opositores y los que ponen en riesgo a los dictadores, esos van a la lista de proscripción. El 63 llamó a elecciones, estamos hablando de Stroessner, ¿no? Con este pluralismo controlado, habían ya 4 candidatos, pero su partido, el Partido Colorado, ganó con 70%. En las elecciones del 68 ya subió al 80%, ¿verdad?
Y el 89 le dieron un golpe entre sectores del ejército apoyados por el gobierno de Estados Unidos y la Iglesia Católica. Bravo, bravo, se acabaron los 35 años de una de las dictaduras más feroces de nuestro continente. Nunca aplaudimos tanto al imperialismo norteamericano que en 1989, cuando apoyó el golpe contra Stroessner. ¿Qué similitudes hay con Maduro? Muchísimas, muchísimas. Gobierno autocrático que se mantiene apoyado en un partido casi monopólico del ejercicio del poder político, apoyado en las Fuerzas Armadas y apoyado en la violencia y en el terror, persecución, tortura y muerte para los opositores. El mismo mecanismo de poder, que no es solo similar a Stroessner Maduro, pero pues es un catálogo que siguen todos los dictadores. Diferencias, claro, Stroessner reflejaba ideológicamente a la ultraderecha y Maduro quiere representar pues a la izquierda, se proclama socialista, comunista, en fin, ideológicamente en el discurso, bla, bla, son opuestos, en la práctica son calcados, exactamente iguales. Hay otra diferencia. En el gobierno de Stroessner se produjo un alto crecimiento económico en el Paraguay. Fue el que impulsó las hidroeléctricas de Itaipú, de Iguazú, que convirtieron al Paraguay, junto con el Brasil, en los mayores exportadores de energía eléctrica, teniendo a Itaipú una de las hidroeléctricas, la productora más grande de energía eléctrica en el mundo, no una de las más grandes, la más grande. En cambio, Maduro, miren ustedes lo que ha dejado el régimen de Maduro. 20 años después, el pueblo más rico de América Latina se ha convertido en el pueblo más pauperizado de la región. Esta mañana seguramente la mayoría del pueblo venezolano no desayunó y posiblemente no logre llevarse un pan a la boca en todo el día. Ese es el resultado de 20 años de gestión del proyecto Chávez-Maduro. Es decir, no hay dónde perderse. Pero claro, ahí están el tipo de elecciones que se realizan en gobiernos autocráticos, dictatoriales, y que tienen un solo objetivo: la reelección, la reelección, la reelección. En el gobierno de Stroessner, que me sirve de ejemplo, me sirve de ejemplo porque no hay duda de que fue un dictador, a no ser que el canciller Nin Noboa considere que no fue un dictador, sería una novedad, ¿no? Pero hay un consenso universal de que Stroessner fue un dictador y se realizaron, como le digo, muchísimas elecciones. Lo primero que hizo fue cambiar la constitución, y en esa constitución había elecciones solo 2 veces consecutivas, y cuando se le terminaron los primeros 10 años, pues cambió la constitución y cambió la ley por un periodo más, y después finalmente elecciones para la reelección indefinida, igualito que Maduro, es decir, igualito que Maduro y igualito que todos los dictadores del planeta. Les encanta la reelección indefinida y lo hacen a través de este tipo de elecciones amañadas, fraudulentas, en fin. ¿Cómo comparar, pues, las elecciones que se desarrollan en España o Francia con las elecciones que se desarrollaron en mayo del año pasado en Venezuela? Por favor, Nin Noboa está completamente descriteriado. El próximo 27 de octubre van a haber elecciones en el Uruguay y acá en nuestro país. Y con esta defensa vergonzosa de la dictadura de Maduro, yo mucho me temo que el Frente Amplio va a perder las elecciones.
Y en nuestro país, ¿cómo estamos? ¿Vamos a ir a elecciones fraudulentas como las de Maduro y Stroessner o vamos a ir a unas elecciones libres y democráticas con un tribunal imparcial? Bueno, yo creo que está en desarrollo cómo es que van a devenir estas elecciones del próximo 27 de octubre. La intención de Evo Morales, de eso no hay duda y está dando pasos firmes en ese sentido, es la de realizar estas elecciones amañadas al estilo Maduro. Pero hay una resistencia muy grande. A ver, ¿el pueblo lo va a dejar o no lo va a dejar? En todo caso, ha logrado un tribunal electoral abiertamente parcializado con Evo Morales, que ya ha violentado la Constitución y el voto popular al irrespetar el referéndum, el resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016, con lo que habilitó electoralmente a Evo Morales. Ya con eso queda claro que este tribunal electoral es una vergüenza para la democracia. Sin embargo, no todo está dicho. Hay una fuerza popular y hay un voto que Evo Morales, el dictador, no puede controlar. Pero obviamente van a ser elecciones con enormes dificultades democráticas. Ya no le hablo de equidad entre el candidato ilegal y oficialista con los candidatos opositores. Evo Morales maneja a su antojo el personal y los recursos del Estado, aviones, helicópteros, recursos, en fin, nada sale del bolsillo del MAS, todo sale del bolsillo del pueblo boliviano. Obviamente no habrá comparación el uso de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. Además, los candidatos opositores sufrirán de manera latente y permanente el riesgo de que sean proscritos, usando cualquier pretexto, especialmente alguno de los candidatos que se avisore como posible ganador del 27 de octubre, pues corre el riesgo de ser proscrito. Como le digo, pretextos no faltan. Segundo, no hay ninguna garantía democrática para desarrollar una campaña proselitista. Ya no le digo en condiciones democráticas, es decir, de igualdad con el candidato oficialista, no. No solo recursos económicos, dificultades de aparecer en los medios de comunicación, pero ni siquiera de realizar una conferencia, un mitin, porque el gobierno ha echado a andar a un grupo de matones, toda la organización masista en todo el país, que tienen una consigna a seguir: sabotear y boicotear todos los actos de la oposición. No importa quién sea el candidato y no importa la dimensión del acto que se va a desarrollar. El ejemplo, y me parece uno de los primeros campanazos de alerta para toda la población, es lo que le ha ocurrido a Carlos Mesa en Potosí. Nada menos que en Potosí, que es una ciudad rebelde y opositora, pues de eso nada sirvió, porque un grupo de matones del MAS cerró las puertas del Paraninfo Universitario de la Universidad Tomás Frías e impidió que Mesa dictara una conferencia. Aunque los pocos asistentes que habían empezado a llegar a el Paraninfo se opusieron, le silbaron, les gritaron masistas, pues más se impuso la fuerza. Los matones actuaron, cerraron la puerta y Mesa no pudo dictar su conferencia. Mesa optó por la no violencia, se retiró para impedir los golpes que estaban en la agenda, ¿no? Puñetes, patadas, quién sabe, algo más, pero los violentos ganaron. El grupo de matones del MAS se impuso y Mesa no pudo dictar su conferencia. ¿Se imaginan lo que podría ocurrir en el Chapare o lo que puede ocurrir en algunos barrios de la ciudad del Alto, donde existen juntas vecinales
financiadas por el MAS, aceiteadas por el MAS, pues la consigna que tendrán es: no dejaremos entrar a ningún candidato de la oposición. ¿Por qué? Porque ellos quieren hacer en las elecciones lo mismo que hacen, obviamente, todos los días con el país, es decir, un país al servicio del gran jefe, al servicio de su rosca, y gobiernan solo para los masistas. No gobiernan para Bolivia, no gobiernan para todos los habitantes del país, no, gobiernan para beneficiar a los masistas. Y entonces en las elecciones el masismo y sus candidatos tienen todos los derechos y garantías habidas y por haber. Los otros no. Los otros no pueden ni abrir la boca, ¿no? ¿Qué tal que el matón de Jesús Vera también se le ocurra este próximo 21 de febrero impedir que nos manifestemos en San Francisco? Es decir, Jesús Vera ordena a sus matones ocupar San Francisco y no dejan que allí se desarrolle la concentración del 21F. La pregunta es: ¿nos vamos a dejar? ¿Vamos a permitir que los matones se impongan, como ocurrió en Potosí? Y claro está que hay que evitar la innecesaria confrontación en lo posible, ¿no? Pero no podemos actuar como un grupo de tontines, me parece, ¿no? Creo que hay que dar la batalla por garantizar nuestros propios derechos. No solo son los derechos de los candidatos a dictar una conferencia, a realizar un mitin, es el derecho de la gente a escuchar a ese candidato, es el derecho de la gente a organizarse para apoyar a determinado candidato, es el derecho de la gente, son derechos humanos garantizados en la Carta de San José, no son los derechos políticos de los pueblos, en este caso de la gente que quiere movilizarse para cerrarle el paso al proyecto dictatorial de Evo Morales. Bueno, pero esos derechos no se pueden transar, ¿no? No nos podemos correr porque aparece un grupo de matones. Hay que darle la pelea, ¿no? Si nos cierran el atrio de la universidad, el paraninfo de la universidad, vámonos al atrio. Si el atrio está ocupado, vámonos a la plaza, a la esquina, en fin, pero no dejemos que nos confisquen la voz. Ya han confiscado todo lo que pueden confiscar, han confiscado la Constitución, han confiscado los derechos humanos, están confiscando todo. Si seguimos a este paso, es obvio que van a confiscar las elecciones y no van a permitir que el pueblo se exprese el próximo 27 de octubre. Pues creo que hay que seguir el ejemplo de Juan Guaidó en Venezuela, que a pesar de los riesgos, a pesar de que le confiscaron sus bienes, no le han confiscado el derecho de salir a las calles y sigue en las calles dando una batalla feroz contra la dictadura de Maduro. Y creo que es un ejemplo político que tenemos que seguir. No podemos corrernos de la obligación de defender nuestros derechos. No podemos ceder el paso y menos ceder las calles solo porque el MAS nos suelta a los perros. Tenemos que actuar de manera inteligente, no tenemos por qué ir a la confrontación ni permitir que nos golpeen o nos maten, pero tampoco tenemos que ceder las calles. Pues la otra tarea ahora, no el 27 de octubre, ahora es exigir en estas grandes movilizaciones, porque espero que sean grandes las del 21 de febrero, exigir la renuncia del Tribunal Electoral. Más que la renuncia, el cambio, pero no un cambio por otros iguales, estos masistas por otros masistas, porque van a hacer lo mismo. Tenemos que pelear porque exista un tribunal imparcial que garantice los resultados del 21 de febrero, porque este tribunal, al igual que pisoteó
el referéndum del 21 de febrero del 2016 va a pisotear los resultados del 27 de octubre, de tal modo que necesitamos exigir un cambio de tribunal electoral por uno imparcial, que surja de un debate y de un acuerdo entre pues el oficialismo y la oposición. No puede ser que los oficialistas en el Parlamento cambien estos por otros y estemos en las mismas. Es una utopía, dirá usted. Claro que sí, es una utopía, pero de eso se trata, de luchar por estas utopías, estas sanas utopías. Me despido de ustedes con un abrazo fraternal y estaremos con otra entrega de Informe Especial mañana a esta misma hora en Radio Cabildeo. Le pido que escuche Radio Cabildeo bajando nuestra aplicación en Google Store o en TuneIn. Usted busca Radio Cabildeo y baja la aplicación y nos tiene en su celular las 24 horas del día. Hasta mañana. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando.